Muy buenas tardes a toda la audiencia de Guam Radio. Esperemos que estén pasando una tarde agradable. Les damos la bienvenida a un programa más de ida y vuelta. Esta serie dedicada a pensar pues lo que le acontece a la ciencia, la tecnología y todos los factores que están alrededor de ella. El día de hoy vamos a estar platicando de la cultura hacker en general. Este mes se lo vamos a dedicar al hacktivismo. Ya estaremos desmenuzando qué es esto, qué implicaciones tiene. Y bueno, para ello tendremos 5 programas. El primero, el día de hoy, estaremos hablando en general de la cultura hacker. Espero que se queden con nosotras. Mi nombre es Obdulia Cruz y bueno, como todos los programas, es un gusto compartir los micrófonos con Laura Martínez. ¿Cómo te encuentras, Lalis? Muy buenas tardes, Obdulia. Muy feliz y también emocionada por este tema. Creo que la cuestión de la cultura hacker, la cuestión de los hackers, que los hemos visto en varios medios de comunicación, es decir, que nos han lanzado a través de literatura, de cine, de series, pues nos llama la atención y nos despierta muchas preguntas sobre esta cultura. Y para esta entrevista tenemos como invitados a el doctor Alberto Quian, quien es doctor en investigación en medios de comunicación y profesor de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor colaborador de periodismo de investigación en la Universidad Oberta de Cataluña, en el máster de periodismo y comunicación digital, datos y nuevas narrativas. También es investigador de los proyectos Big Data, redes sociales y periodismo de datos, aplicación de las herramientas de monitorización al análisis de fuentes y contenidos periodísticos y racionalidad y contraconocimiento, epistemología de la detección de falsedades en relatos informativos financiados por el gobierno de España y autor del libro Impacto mediático y político de Wikileaks. Le damos la bienvenida, doctor. Cuando hablamos de hacker, no sé qué se le venga a la mente a la audiencia exactamente cuando uno dice hacker, ¿no? Sobre todo por todo este bombardeo a través del cine, como bien decías al inicio, de la literatura. Entonces, pues podríamos comenzar justo con qué es un hacker y si existe una cultura hacker. Vamos a comenzar con el doctor Quian, por favor. Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante interesante y la fundamental en este asunto. ¿Por qué? Porque realmente tenemos dos ideas de hacker. La primigenia, que es la propia de la propia comunidad hacker, y la que se ha, digamos que, exportado desde los medios de comunicación a través de una espectacularización y sensacionalismo sobre los hackers como unos individuos peligrosos, encapuchados, siniestros. La parte de los medios de comunicación, por parte de los medios de comunicación de masa siempre se ha generado una sensación criminal sobre este colectivo. ¿Qué es hacker? Yo puedo remitirme a lo que he aprendido de ellos, de mis conversaciones, por ejemplo, con Richard Stallman, el fundador de la Free Software Foundation, por ejemplo, a todos los documentos, a toda literatura primaria de esta cultura, y en realidad cualquier persona puede ser hacker. Es decir, no solo se limita al ámbito informático, si bien es cierto que, digamos que todo el núcleo cultural, ético y el núcleo duro de esta cultura hacker se centra en la informática, en la computación. ¿A quién podríamos llamar hacker? A mí, por lo que me han contado ellos mismos y por lo que he leído en su literatura, un hacker podríamos definirlo como una persona que explora los límites de lo posible. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene que tener curiosidad por explorar esos límites de lo posible, buscar soluciones o innovaciones para el bien común, y esa curiosidad tiene que ir siempre acompañada de una pasión. Y, como dice, por ejemplo, el propio Richard Stallman, de un espíritu juguetón, es decir, no criminal. Y todos esos hallazgos y progresos y desarrollos que van sumando en su exploración, compartirlos con el resto de la comunidad, que es al final la base de la ética y la cultura hacker, compartir el conocimiento. A partir de ahí, evidentemente tenemos hackers informáticos, pero un periodista puede ser hacker, un matemático puede ser hacker, incluso, como me decía el propio Richard Stallman, en la poesía se puede ser hacker, en cualquier actividad creativa. ¿Cuándo surge esta cultura hacker? Es decir, ¿surge en el mismo momento en que surge Internet? ¿Cómo es que este espacio se vuelve un espacio en disputa? ¿Cuál es ese contexto en el que surge esta imagen del hacker y quizá esta cultura hacker? Vamos con el doctor Quian, por favor.
Evidentemente, en la historia hacker hay algo también que generalmente la población, el público no conoce, ¿no? Y es que los hackers no son algo de ahora, sino que los hackers llevan 6 décadas con nosotros, ¿no? Es decir, los hackers nacen en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las universidades más importantes del mundo, o sea, la catedral de la tecnología, ¿no? Y surgen a finales de los años 50, primera década de los 60, en ese instituto, el Massachusetts Institute of Technology, alrededor de lo que llamaban el club de modelos de trenes. Es decir, ni siquiera surge alrededor de una computadora, sino que a través de los modelos de trenes con los que trabajaban, empezaron a explorar sistemas de automatización, etcétera, etcétera. Y de ahí, de ese núcleo, es donde se crea ese núcleo a que se autodenominaron a sí mismos aquellos estudiantes, exploradores, hackers, son los que van a conformar en la década de los 60 y los 70 el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y a partir de ahí pues empiezan a explorar también las computadoras, las primeras computadoras que llegan a las universidades, y esa comunidad se va extendiendo por otras universidades de Estados Unidos. Y a la par, en esas décadas, años 60, 70, se está desarrollando lo que es el embrión de Internet, que era ARPANET. Y en ese desarrollo también participa buena parte de la comunidad hacker desde las universidades precisamente. Es decir, Internet nace gracias en buena parte a la labor de la primera comunidad hacker que aparece en esos años. Y también, a la par, en la década de los 70, son los desarrolladores también de las primeras computadoras personales. De hecho, el primer Apple que tenemos fue realmente la primera computadora personal popularizada y que, por lo tanto, democratizó la informática. La desarrollaron dos personas que eran Steve Jobs y Steve Wozniak, que formaban parte de la comunidad hacker. Ellos mismos se reconocían parte de la comunidad hacker. Cosa que, por ejemplo, hoy nos puede sorprender, ¿no? Porque hoy una empresa como Apple está bastante distante de lo que son los ideales hackers, ¿no? Y sí que me gustaría muy brevemente añadir una cosa. Antes hablamos también de si existe o no una cultura hacker. Bien, pues en estas 6 décadas de desarrollo de una comunidad hacker, lo que hemos visto es cómo han ido impregnando precisamente en nuestra vida un nuevo tipo de civilización, que es esta civilización digital, con sus herramientas y sus conocimientos, sin apenas darnos cuenta. Es decir, a la par que desde los medios se ha criminalizado a los hackers, nuestra propia sociedad ha ido asimilando la cultura hacker y sus herramientas. Hablamos de Internet, podemos hablar de la World Wide Web, creada por Tim Berners-Lee en 1990. Él mismo se autodefinió como hacker. Podemos hablar de las redes peer-to-peer, podemos hablar de software y hardware libres, podemos hablar de licencias Creative Commons, copyleft, sistema Linux, WordPress, Wikipedia, productos hijos de la cultura hacker, redes como Reddit, las propias criptomonedas que ahora están tan en boga, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de ciencia abierta y plataformas como Sci-Hub, es decir, también que están bajo el paraguas de esa ética y cultura hacker del conocimiento libre. Podemos hablar de infinidad de herramientas y también de productos intelectuales que prácticamente usamos todos a diario y no somos conscientes de que buena parte de su desarrollo o en algunos casos, o su total desarrollo ha sido gracias a la comunidad hacker. Bueno, a mí me gustaría que el doctor Kia nos hable, pues, desde su experiencia sobre estos grupos relevantes que podemos hablar a nivel internacional, ya que pues él es autor del libro El impacto mediático y político de Wikileaks. Adelante, doctor. Me gustaría empezar retomando un poco lo que ha dicho el compañero. Es decir, ahí en México ustedes tienen un caso no solo paradigmático, sino que está considerado precisamente, si no la primera, que yo creo que sí, una de las primeras grandes acciones masivas hacktivistas como fue el apoyo al movimiento zapatista, ¿no? En la década de 1990. Y aquí, por ejemplo, por aportar un poco más a la enriquecedora aportación de nuestro compañero, aquí hubo un grupo activista en particular que jugó un papel fundamental, que fue Electronic Disturbance Theater. Este era un grupo que realmente no era un grupo de hackers, era un grupo activista, es decir, eran activistas tradicionales que, al igual que otros activistas, empezaron a entender el potencial de la red de Internet y de las herramientas tecnológicas y de las computadoras para trasladar sus acciones al ciberespacio. Es lo que en el mundo hacktivista se llama un poco el hacktivismo híbrido, es decir, no solo se trata de luchar en las calles, sino también en el ciberespacio. Y entre otras acciones, por ejemplo, programaron una serie de acciones
contra los servidores de la Presidencia de México, del Pentágono, de la Bolsa de Frankfurt, cada uno en su rol de, por ejemplo, la Presidencia de México como el gobierno opresor en Chiapas, contra el Pentágono por ser el elemento colonialista, y la Bolsa de Frankfurt por ser símbolo del capitalismo, ¿no? Y llegaron a realizar en 1998, cuando aún Internet no era lo que es hoy, es decir, Internet era un campo de acceso limitado para una parte muy pequeña de la población mundial, pues realizaron una acción con un seguimiento de 20.000 personas en la que intentaron atacar esos servidores con una acción masiva. Estamos hablando de 20.000 usuarios en el año 1998, lo cual, bueno, habla bastante de la importancia que tuvo. Y creo que además que los hacktivistas tuvieron un papel fundamental al internacionalizar a través de las redes el conflicto, ¿no? Por comentar casos, en esa misma época, en esos mismos años 97, 98, grupos de hackers, por ejemplo, diseñaron acciones, por ejemplo, a favor de la independencia de Timor Oriental y, por lo tanto, contra el gobierno indonesio, ¿no? También, por ejemplo, contra el gobierno de India en esos mismos años por sus pruebas nucleares, ¿no? Los hacktivistas forman parte del movimiento antinuclear y también realizaron acciones contra el gobierno indio ante sus primeras pruebas nucleares, ¿no? En esa época, que es apasionante, es decir, hay incluso historiadores de la cultura hacker que sitúan en el año 1998 oficialmente, vamos a decirlo así, el nacimiento del hacktivismo, ¿no? Año 1999 tenemos la famosa batalla de Seattle, es decir, dentro de aquel movimiento antiglobalización mundial que se produjo a finales de la década de 1990, primeros años del siglo XXI, ante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, los hacktivistas se suman a esa batalla de Seattle, pero no para participar en las manifestaciones que también, sino fundamentalmente para propiciar, para aportar sus conocimientos técnicos, para aportar medios tecnológicos, para hacer por primera vez la primera cobertura alternativa de un evento mundial, como fue este evento, ¿no? La Cumbre de la Organización Mundial del Comercio, para retransmitirlo a través de medios alternativos. Es decir, ahora que estamos acostumbrados a hablar de medios alternativos frente a los tradicionales, son los hacktivistas, a través de la organización Indymedia, los que en aquel momento, Seattle 1999, tejen una red independiente de medios como contrainformación y contrapoder a los medios tradicionales y, por lo tanto, pudieron por primera vez ofrecer una visión diferente de los hechos. Y yo creo que es también unos momentos que en la cultura hacktivista se consideran unos momentos más importantes, ¿no? Luego, obviamente, y ya acabo, fenómenos como, por actualizarnos un poco, fenómenos como Wikileaks y los Anonymous hoy son hijos herederos de todos esos movimientos de la década de los 90 y no solo de ellos, sino también de los 80, cuando aparecen los primeros grupos hacktivistas, aunque realmente no se había formalizado el hacktivismo como tal. Grupos como el Chaos Computer Club en Europa, en Berlín, Alemania, grupos como Cult of the Death Code en Estados Unidos, que de hecho son los que crean, o los que se atribuyen al menos, digamos que el origen de la palabra hacktivismo, en aquel entonces neologismo, que ellos sitúan su nacimiento de la palabra en el año 1994. Doctor Qian, ¿quisieras agregar algo a esta pregunta, justo cómo ha ido evolucionando esta cultura hacker y también hablando que ha ido cambiando ya este contexto del uso y desarrollo de las tecnologías que como es Internet? Sí, yo voy a hacer así un breve resumen a nivel global o general de cómo yo he visto que ha evolucionado la cultura hacker, ¿no? Hablaba antes de años 60, 70 hasta los 80, ¿no? Donde surge la comunidad hacker y ahí básicamente el interés es técnico, tecnológico. Es decir, hay una obsesión, vamos a llamarlo así, por explorar la máquina, ¿vale? A partir de los 80 es cuando se empieza, digamos que, a materializar una conciencia política en los grupos y cuando empiezan a surgir también grupos colectivos con nombre propio y empiezan a unir el interés tecnológico con la conciencia política o la conciencia activista. Entonces es cuando se empiezan a conformar esos grupos de nombres, en algunos casos hay que reconocer siniestros, principalmente en el área de Estados Unidos, ¿no? Y que son los que empiezan a ser criminalizados por los medios, la política, etcétera, etcétera, por sus incursiones o intrusiones en sistemas gubernamentales, empresas, etcétera, etcétera. Cambio clave, años 90. En los años 90 surge también una comunidad dentro de la cultura hacker que son los llamados CryptoPunks o Cypherpunks, que es precisamente donde se forma ideológicamente y filosóficamente Julian Assange, el fundador de Wikileaks,
y que son los que empiezan a hablarnos de el potencial de la criptografía, es decir, de esa tecnología que nos permite asegurar nuestras comunicaciones. Y a partir de ahí, la privacidad empieza a ser el eje fundamental, la privacidad y la libertad de expresión, junto con el conocimiento libre, empieza a ser el eje fundamental para la comunidad hacker, que empieza a convertirse o a transformarse en hacktivista. Y esto al final pues, nos lleva a los tiempos actuales, es decir, hemos descubierto el potencial del hacktivismo, hemos descubierto el potencial del hacktivismo no solo como activismo en sí mismo, sino también, por ejemplo, para tareas como el periodismo. Es decir, hoy no podríamos entender, de hecho, no creo que hubiésemos tenido, por ejemplo, los papeles de Panamá, esa gran investigación de millones de documentos, de paraísos fiscales, etcétera, etcétera, y otras grandes, otras grandes filtraciones como las que hemos tenido si no hubiese existido Wikileaks. Y si no hubiese existido Wikileaks, no estaríamos hablando, por ejemplo, de este nuevo tipo de periodismo que nos está descubriendo tantos secretos, ¿no? Pero es que Wikileaks debe todo lo que es también a todas esas generaciones anteriores de hackers y hacktivistas. Entonces, el momento actual es muy interesante porque sí que es cierto que, por ejemplo, acciones como las de Anonymous parecían haberse difuminado un poco en los últimos años, después del auge que tuvieron hace 10 años más o menos, ¿no? Y sin embargo, todos los expertos están constatando un auge de nuevo del hacktivismo a nivel general en el mundo, ¿no? Y luego, pues eso, en cada realidad nacional o regional también. Y estamos en un momento en que vamos a ver hacia dónde va el hacktivismo. Si el hacktivismo va a cruzar otras fronteras, si va a poder también seguir siendo un actor influyente en la sociedad, o si va a perecer ante el poder mastodóntico que ostenta, por ejemplo, las grandes corporaciones internacionales, cada vez más poderosas, los gobiernos, etcétera, etcétera. Es un momento muy interesante porque realmente yo creo que sí que el hacktivismo, como digamos que una evolución del hacking, de las comunidades tradicionales hackers, se está jugando ahora mismo un poco también su futuro y vamos a ver por dónde va. A lo largo de esta casi hora hemos estado hablando sobre los hackers, la cultura hacker, y a modo de conclusión me gustaría, doctor Kian, que nos diese un mensaje a la comunidad universitaria, también un resumen, o mejor dicho, alguna idea que nos ayude a redondear y a concretar toda esta discusión. Adelante. Sí, bueno, yo lo que me gustaría sobre todo subrayar estas conclusiones es que el hacking en general y el hacktivismo en particular, ¿no? Lo que suponen realmente, si lo tomamos en sus ideas primigenias, es decir, con las que fueron ideadas por la propia comunidad hacker, es que supone un cambio de mentalidad absoluto para nuestra sociedad y también de economía del conocimiento, es decir, el conocimiento como algo que tiene que ser de acceso libre y universal. Esta es la lucha fundamental sobre la que se centran hoy el hacktivismo y los hackers. Es decir, evidentemente tenemos más frentes abiertos, ¿vale? Pero el conocimiento libre y universal y ese cambio de la economía del conocimiento. Valores como la libre información, el acceso libre y universal comercial del conocimiento, y libertad por trabajar con creatividad frente a lo que, por ejemplo, el filósofo Pekka Himanen, que es uno de los grandes referentes en el campo de la ética hacker, criticaba, ¿no? Es decir, es la libertad de creación del hacker frente a esa cultura del reloj, del control del trabajador, es decir, de la ética protestante del trabajo. Y luego un espíritu antiautoritario, es decir, una desconfianza permanente hacia la autoridad, hacia quien controla el poder, y hoy más que nunca el poder es conocimiento. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Quien no quiere compartir conocimiento tiene que ser un sujeto sospechoso, por lo menos lo es para los hacks y hacktivistas. Y a mí sí que me gustaría por lo menos recomendar algunas lecturas o referencias a los estudiantes que no hayan abordado o explorado este campo. Lecturas básicas a partir de las cuales seguro que se les avivará o de alguna manera intensificará su interés por esta cultura. Libros básicos, Los hackers héroes de la revolución informática de Steven Levy, que es del año 1984 y que está considerada la obra fundacional de esta cultura, ¿no? Como nombraba antes también al filósofo Pekka Himanen, su obra La ética del hacker y el espíritu de la información es fundamental para entender la ética hacker. Y luego tenemos una obra también fundamental para entender el hacktivismo, que yo creo que es la gran obra de referencia del hacktivismo, que es Hacktivism and Cyber Wars, Rebels with a Cause, de Tim Jordan, de los profesores Tim Jordan y Paul Taylor, ¿no? Además de eso, yo animaría a los estudiantes a explorar las fuentes primigenias de los hackers. Existen muchas aún. Consultar el Jargon File, que es el diccionario hackers, que se puede acceder desde internet
Internet, visitar fuentes primarias también como, por ejemplo, el sitio web de Cult of the Dead Cow, que como decía son el grupo que inventa la palabra hacktivismo y que de hecho desarrolló un proyecto titulado Hacktivismo, un proyecto por la defensa de los derechos humanos a través de las tecnologías y la red, que se llamó Hacktivismo. Cualquiera puede acceder hoy a su página web y explorar documentación, historias que cuentan. Y hay una obra que no es muy popular y sin embargo a mí cuando la leí fue la que me abrió realmente los ojos y las ventanas a esta cultura hacker, que es un libro que se publicó en el año 2009 de la revista 2600. La revista 2600 es una de las revistas históricas de la cultura hacker y es un libro que recopila 25 años de publicaciones de esa revista. El título es The Best of 2600, A Hacker Odyssey, y es un libro en el que, aparte de técnicas hackers, técnicas a través de la computación y otro tipo de técnicas, se van intercalando pues enseñanzas de cómo hackear con la propia historia de la evolución de la cultura hacker y de los grupos hackers. Se van contando las primeras redadas a hackers, se van contando las primeras acciones hackers contra la autoridad y me parece un libro también fundamental. Si no recuerdo mal, es de unas 800 y pico, 900 páginas y realmente es como una biblia de la cultura hacker. Me parece también una obra muy interesante para consultar. Y a partir de ahí, por supuesto, igual que señalaba antes que la cultura hacker, la exploración, la curiosidad es, digamos, que el motor de esta comunidad, pues lo que animo a los estudiantes es que exploren, a que sean curiosos, no solo sobre la cultura hacker, sobre cualquier asunto. La curiosidad y la pasión yo creo que es lo que puede mover el mundo.